Antes de comenzar este episodio, quiero dejar algo claro. El caso Alcácer no es solo uno de los crímenes más estremecedores de la historia reciente de España. Es también una herida colectiva que aún hoy sigue abierta. Una historia real, marcada por el dolor, la indignación y una serie de incógnitas que, décadas después, siguen sin resolverse del todo. Desde este espacio tratamos cada caso con el máximo rigor, sensibilidad y respeto, porque detrás de cada nombre, cada documento, cada imagen, había vidas. Las vidas de Miriam, Toñi y Desiré, 3 niñas de 14 y 15 años que salieron de sus casas una tarde para ir a una fiesta y jamás regresaron. Este episodio ha sido elaborado a partir de una amplia revisión de fuentes documentales, el Sumario Judicial 1/93, los informes forenses, investigaciones periodísticas contrastadas, el documental de Netflix El crimen de Alcácer, el análisis del abogado Fernando García Blanco, artículos del País, El Mundo, Antena 3, Televisión Española, Telecinco, así como declaraciones recogidas por diversos medios durante y después de la instrucción del caso. Algunas de estas fuentes preservaron versiones divergentes, por lo que advertimos que ciertos aspectos continúan generando debate social y controversia pública. Aquí no venimos a juzgar ni a alimentar el morbo, venimos a contar, a recordar, a dar contexto, a recuperar las voces que el tiempo y el ruido intentaron borrar. Este episodio está dedicado a la memoria de Miriam García, Toñi Gómez y Desiré Hernández, que nunca se olviden sus nombres. Bloque 1. La espera. Alcácer es un pueblo valenciano pequeño, acogido entre campos de naranjos, donde las puertas aún se dejaban entreabiertas y la vida seguía el ritmo del reloj solar. Era noviembre de 1992 y en España la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona eran todavía el eco reciente de un país que se modernizaba. Pero en Alcácer, ese viernes 13, no sería un día más. Miriam, Toñi y Desiré eran 3 adolescentes normales. Compartían confidencias, clases, paseos. Tenían 14 y 15 años y querían ir a una discoteca, Color. Quedaron por la tarde, como tantas veces, para ir a Picassent haciendo autostop, algo común en esa época. Su plan era bailar, reír y volver pronto. Las 3 se despidieron de sus familias sin saber que esa sería la última vez. Subieron a un coche. Nadie las volvió a ver con vida. Horas después, las llamadas comenzaron, primero discretas, luego ansiosas. La inquietud se apoderó de los hogares. Las familias salieron a buscarlas. Nadie sabía nada. Nadie las había visto llegar a la discoteca. El tiempo empezaba a estirarse como una pesadilla sin forma. Alcácer, ese pueblo de costumbres lentas y vecinos conocidos, se convirtió en un nudo en el estómago, y ese nudo, con los días, arrastraría a toda España. Bloque 2. España entra en shock. Lo que comenzó como la angustia íntima de 3 familias se convirtió en una búsqueda nacional. En las primeras semanas, voluntarios, vecinos, la Guardia Civil, todos rastreaban caminos, barrancos, estaciones. Se empapelaron paredes con sus rostros, la noticia saltó a la prensa, pero pronto dejó de ser solo una desaparición. Los medios lo entendieron antes que nadie. Había morbo, misterio y miedo, y la televisión no tardó en convertir a Alcácer en un plató de dolor. En Quién sabe dónde, Paco Lobatón entrevistó a Fernando García, el padre de Miriam. Su rostro se convirtió en símbolo de la lucha, la rabia y la desesperación.
Mientras, la audiencia crecía. Cada aparición en televisión era seguida por millones. La gente quería saber, quería ver. Incluso, aunque no lo supieran, querían sufrir con los padres. España se metía en las casas de las víctimas y las víctimas entraban en las casas de todos. Los rumores volaban. Había quien aseguraba haber visto a las chicas en otros pueblos. Otros hablaban de una red de trata. Nada cuadraba. La prensa ya hablaba del caso Alcácer. Las familias, atrapadas entre el foco de las cámaras y el silencio de las autoridades, clamaban ayuda. La policía recibía cientos de pistas falsas. La confusión reinaba. El país entero contenía el aliento. El miedo comenzaba a ocupar el lugar de la esperanza. Nadie imaginaba lo que iba a encontrarse 2 meses después, pero el horror, en su forma más cruel, ya estaba sembrado. Bloque 3. El hallazgo. Fue el 27 de enero de 1993, un apicultor caminaba por una zona de monte entre Tous y La Romana, en el paraje conocido como la Partida de La Romana. Buscaba un panal cuando algo sobresalió de la tierra, un brazo semienterrado. La Guardia Civil llegó rápidamente. Lo que encontraron sepultado en una fosa improvisada cambiaría la historia criminal de España. 3 cuerpos, envueltos en mantas, parcialmente enterrados, estaban en avanzado estado de descomposición. Las pruebas forenses confirmarían lo que nadie quería escuchar. Eran Miriam, Toñi y Desiré. El horror era absoluto. Los cuerpos mostraban signos claros de violencia extrema, prolongada y sistemática. Los forenses, encabezados por el doctor Frontela, elaboraron informes detallados. Las 3 niñas habían sido golpeadas, atadas, violadas y asesinadas. Se encontraron restos de cuerda, cinta americana, pelos ajenos a las víctimas y otros objetos vinculados a los supuestos agresores. El cuerpo de una de ellas tenía una bala en la cabeza. Las autopsias reflejan más que una ejecución, reflejaban sadismo. Algunas de las heridas eran compatibles con torturas prolongadas y también habían múltiples fracturas. Algunas heridas no eran compatibles con un solo agresor. Se hallaron también casetes con grabaciones caseras, una colilla y otros elementos inquietantes. Algunos forenses defendieron que había signos de que los cuerpos habían sido manipulados tras la muerte. Había más preguntas que respuestas, y lo más aterrador era una posibilidad real, que las niñas hubieran estado vivas durante más tiempo del que se pensaba. El país entero se congeló. España, por primera vez en democracia, no tenía palabras, solo dolor, ira y una pregunta que aún hoy persiste: ¿quién puede hacer algo así? Bloque 4. Anglès y Ricard. Apenas unos días después del hallazgo, la investigación tomó una dirección clara. Un nombre apareció: Miguel Ricard, conocido como el Rubio. Fue detenido el 28 de enero de 1993. Había huido tras la aparición de los cuerpos, pero fue localizado en Valencia. En el interrogatorio no tardó en hablar, y cuando habló, el horror volvió a tomar forma. Según su testimonio, no actuó solo. El principal responsable, dijo, fue Antonio Anglès, un joven con antecedentes, extremadamente violento, con vínculos con el narcotráfico y una personalidad inestable. Su rostro pronto aparecería en todos los informativos del país. Ricard declaró que ambos recogieron a las niñas haciendo autostop y que las llevaron a una casa abandonada cerca de Catadau. Allí, durante horas, las agredieron física y sexualmente, hasta asesinarlas una a una. La versión oficial se construyó casi en su totalidad sobre el testimonio de Ricard, pero los investigadores encontraron incoherencias, silencios y contradicciones. Antonio Anglès nunca fue detenido. En cuestión de horas se dio la fuga. Se inició una de las mayores cacerías humanas de Europa. Se registraron casas, se rastrearon campos, se bloquearon puertos. Se dijo que había huido en barco hacia Irlanda, que lo vieron en Brasil, que cruzó el Atlántico como polizón. Nada confirmado. Anglès desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Miguel Ricard fue juzgado en 1997. Se le imputaron los delitos de secuestro, violación y asesinato con agravantes.
Fue condenado a 170 años de prisión. El juicio fue seguido por millones de españoles en televisión. Algunos lo consideraban un chivo expiatorio, otros un cómplice culpable, pero era algo evidente: Anglès era el centro del terror y él no estaba allí para responder. Durante años, la investigación oficial se sostuvo con pinzas. No se conservó adecuadamente toda la evidencia. Algunas pruebas se transpapelaron, otras nunca se analizaron con ADN. Y la gran pregunta comenzó a crecer: ¿fue realmente solo cosa de dos? ¿Dónde estaba Anglès? ¿Por qué no se le capturó si estaba tan cerca? Bloque 5. Teorías, irregularidades y sombras. El caso Alcácer no terminó con una sentencia, ni siquiera con la desaparición de Anglès. Lo que vino después fue un proceso largo, incómodo y cada vez más oscuro. El periodista Juan Ignacio Blanco, criminólogo y colaborador habitual de programas de televisión, se convirtió en una figura clave. Aseguró haber accedido a una versión íntegra del sumario del caso, que, según él, no coincidía con lo que se había hecho público. Afirmó que algunas pruebas habían sido ocultadas, otras manipuladas, y que el caso tenía elementos propios de una red criminal mucho más compleja. Según Blanco, existía la sospecha de que las niñas fueron grabadas durante las agresiones. Incluso mencionó un snuff movie que circulaba en ciertos círculos de poder. Nunca se mostró dicha grabación, nunca se confirmó su existencia, pero la semilla del escándalo ya estaba plantada. Muchos ciudadanos empezaron a desconfiar de la versión oficial. Se hablaba de protección a personas influyentes, de sacrificios rituales y de redes de pederastia conectadas con altos cargos. Nada de esto fue nunca demostrado, pero el relato alternativo creció con fuerza. Blanco acusó públicamente al sistema judicial y a sectores del gobierno. Fernando García, el padre de Miriam, terminó alineándose con él. Juntos ofrecieron conferencias, escribieron libros e incluso difundieron material forense censurado, lo que les trajo problemas legales. Blanco fue condenado por revelación de secretos y murió en 2019. Hasta el final aseguró que la verdad del caso Alcácer jamás había salido a la luz. También hubo irregularidades que no pudieron negarse. La escena del crimen no se preservó correctamente. Las pruebas no se custodiarían con los protocolos actuales. No se hizo un cotejo completo de ADN a todos los restos biológicos. Se perdieron objetos del sumario y en algunos informes forenses había descripciones que no coincidían con la versión de Ricard. El documental El caso Alcácer en Netflix revivió todo esto para una nueva generación y, lejos de cerrarlo, reabrió las preguntas. ¿Qué pasó realmente en La Romana? ¿Fueron 2 hombres o muchos más? ¿Fue un crimen brutal o algo aún más aterrador? Bloque final. Epílogo y legado. Alcácer fue más que un crimen, fue una fractura en la conciencia colectiva de un país. Por primera vez, muchos españoles descubrieron el miedo de forma tangible. La televisión lo llevó al salón de cada casa, y cuando los cuerpos aparecieron, algo se rompió para siempre. Miriam García, Toñi Gómez y Desiré Hernández tenían entre 14 y 15 años. No eran personajes, eran adolescentes reales, con fotos en carpetas, con ídolos, con sueños, con una vida por delante que les fue arrancada con una brutalidad que no puede explicarse con palabras. El caso lo cambió todo, la forma en que los medios hablaban del dolor, la manera en que las familias criaban a sus hijas, el nivel de desconfianza hacia las instituciones y, lo más doloroso, nunca se pudo cerrar por completo. Miguel Ricard salió en libertad en 2013, tras cumplir 21 años por la doctrina Parot. La doctrina Parot fue una controvertida jurisprudencia establecida en España a partir de una sentencia del Tribunal Supremo el 28 de febrero de 2006. Su nombre se debe a Letarri Henry Parot, aunque la doctrina afectó a numerosos presos, principalmente con condenas muy largas como terroristas o violadores. ¿En qué consistía? Bien, antes de la doctrina Parot, los beneficios penitenciarios, como la redención de penas por el trabajo, se aplicaban sobre el límite máximo de cumplimiento de la pena que una persona podía permanecer en prisión, que en la mayoría de los casos era de 30 años, según el Código Penal de 1973.
Esto significaba que, aunque un recluso tuviera penas que sumaran, por ejemplo, 100 años, solo podía cumplir un máximo de 30 y sobre esos 30 se aplicaban las reducciones. La doctrina Parot cambió este criterio, estableció que los beneficios penitenciarios debían aplicarse sobre cada una de las penas impuestas individualmente y no sobre el límite máximo de 30 años. De esta forma, un preso condenado a varias penas vería cómo cada una de ellas se reducía por separado, pero solo una vez que una pena se extinguía completamente, con sus beneficios aplicados, comenzaba a cumplir la siguiente. Esto, en la práctica, prolongaba significativamente el tiempo de estancia en prisión para muchos condenados. El origen y la aplicación de la doctrina Parot surgió para evitar que reclusos con condenas muy graves y largas, especialmente miembros de bandas terroristas o delincuentes sexuales, salieran de prisión antes de lo que se le consideraba socialmente justo, debido a la acumulación de beneficios penitenciarios. Se aplicó principalmente a personas condenadas bajo el Código Penal de 1973. Esto generó controversia y derogación. La doctrina Parot generó una gran polémica. Muchos argumentaron que su aplicación retroactiva a casos juzgados antes de las sentencias que la estableció vulneraba principios fundamentales del derecho, como el de retroactividad de las normas desfavorables para el reo. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia del caso del Río Prada contra España de 21 de octubre de 2013, declaró que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot había violado el artículo 7, que es que no hay pena sin ley, y el artículo 5, derecho a la libertad y seguridad del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como consecuencia de esta sentencia, España se vio obligada a anular la doctrina Parot y a excarcelar a numerosos presos a los que se les había aplicado, lo que generó un intenso debate social y político. Así que, repito, Miguel Ricard salió en libertad en 2013 tras cumplir 21 años por la doctrina Parot. Vive alejado del foco. Antonio Anglés oficialmente sigue siendo uno de los fugitivos más buscados de Europa, pero nadie espera ya que aparezca. El bosque de la Romana sigue ahí, callado, pero algunas personas aún visitan el lugar, a veces para dejar flores, a veces solo para recordar, porque recordar es lo mínimo que podemos hacer, recordar sus nombres, recordar que el mal existe, pero también la justicia, la memoria y la voz. Y tal vez, también, recordar algo más difícil, que no hay monstruos de otro mundo, que a veces el verdadero terror camina entre nosotros. A veces las historias que más nos marcan no tienen un cierre claro, solo nombres, fechas, ecos y un dolor que se transforma en memoria. Este episodio de Dark Frequency es un homenaje a Miriam, Toñi y Desiree, 3 vidas que no deben ser olvidadas. Gracias por estar al otro lado y recuerda, en la oscuridad siempre hay una frecuencia que sigue latiendo.